Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Week Report, el noticiero más informal y descontracturado que pueda existir en el mundo IT. Soy Maximiliano Potter y como siempre me acompaña Maika Meckler. Hola Maika, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, acá con un poquito de frío por estos lados del sur, pero le vamos a poner un poco de temperatura a esta 10ª edición del Week Report. Juntito los dos, como dice la canción, te traemos todos los viernes el resumen noticioso con las novedades más destacadas del mundo de la tecnología y los negocios que siempre podés encontrar en nuestra web itnow.conectab2b.com y también en el canal de revista IT Now de YouTube, por supuesto en nuestro newsletter también. Vamos a empezar este reporte con un color diferente al de la semana pasada. Hace 7 días lo arrancábamos de color azul y ahora lo vamos a arrancar de color negro. Vamos a hablar del lunes negro, este fatídico día bursátil que tuvo esta semana y que afectó, que golpeó severamente a las acciones, a las cotizaciones de las grandes empresas de tecnología. Fue un verdadero día de pesadilla para el sector tecnológico. Las empresas más grandes en Estados Unidos registraron pérdidas abismales al punto tal de que si reunimos la capitalización de mercado de las 7 Big Tech, de las 7 empresas más grandes, bueno, el valor, su capitalización, su valor de mercado se redujo en cerca de $1 billón, $1 billón con B larga. Quiero dar algunos datos. Por ejemplo, el fabricante de chips Nvidia vio su valor reducirse más de $300 mil millones al inicio de la sesión. También registraron pérdidas significativas Apple y Amazon, con alrededor de 224 mil millones por un lado, 109 mil millones por el otro, y son caídas que se suman a los declives ya observados en otros gigantes, como por ejemplo Meta, como por ejemplo Microsoft, Alphabet, Tesla, llevando a justamente estas 7 empresas tecnológicas más valiosas a una pérdida combinada de 995 mil millones, efectivamente casi $1 billón en los primeros momentos de la jornada de este lunes. Ustedes saben que es un desplome que no se limitó solo a las tecnológicas. Los mercados globales también sufrieron el impacto de estos datos económicos, que empezó en Japón con una caída muy pronunciada del índice Nikkei, que lo llevó a su peor jornada desde aquel lunes negro del año 1987 en Wall Street, aquel fatídico día que, bueno, le imprimió este mote cada vez que hay un crack bursátil de este tipo. Y también hay que tener en cuenta que la incertidumbre ya estaba rondando el sector tecnológico, los mercados tech durante semanas. El índice Nasdaq ya se había hundido un 3,5% la semana pasada, culminando su peor racha en los últimos 2 años. Y es un escenario que contrasta drásticamente con ese optimismo del cual muchas veces hablamos hace unos meses, cuando los inversionistas estaban echando champán y aplaudían todas las grandes inversiones que venían de la mano de la infraestructura y del boom de la inteligencia artificial por parte de Meta, por parte de Google y otras. Pero las acciones de las empresas tecnológicas no fueron las únicas afectadas por este maldito lunes negro, sino que también el mercado de criptomonedas. ¿No es así, Milka? Así es, Max, y el mercado de criptomonedas sufrió una fuerte caída este fin de semana, perdiendo más de $360 mil millones en valor. Bitcoin y Ether fueron las que registraron caídas un poco más altas del 15 y el 22% respectivamente, mientras que otros tokens como BNB y Solana también se vieron gravemente afectados. Esto, más que todo, se ve provocado por el abandono de activos de riesgo por parte de los inversores y coincidió con la caída significativa en los mercados de Asia, especialmente en Japón, donde el índice Nikkei 225 cayó más del 12% tras el anuncio del Banco de Japón de aumentar su tasa de interés. En Estados Unidos, el Nasdaq también registró pérdidas, pero lo que más llama la atención de todo esto, sí, hay muchas pérdidas, son números muy altos los que estamos diciendo. Bitcoin sigue mostrando un aumento del 17% en lo que va del año. Entonces sí vemos una caída, pero no es la caída más grave que ha tenido esta criptomoneda, que ha tenido este mercado. Y eso abre un poco el panorama para ver una recuperación a futuro. Creo que ahorita con esta caída más la caída que vos estás diciendo,
muchos inversores y muchas personas están preocupadas de qué puede pasar. Sin embargo, hay un espacio, hay un margen en el que se puede recuperar y en el que pueden volver a subir este tipo de mercado. Efectivamente, aparte hay que tener en cuenta que el Bitcoin venía volando, ¿no? Estaba en la estratosfera con cifras récords y, bueno, no fue una pérdida tan importante, e incluso también los mercados se fueron recuperando a lo largo de los días de esta semana, con lo cual, bueno, sí, fue una noticia importante, fue un crack, pero no fue catastrófico. De todas formas, yo ya me estoy preocupando un poco. Todas las semanas estamos abriendo con algún tipo de tragedia distinta. No sé si Nostradamus predijo algo al respecto. Yo tendría cuidado porque me parece que esta última parte del 2024 se viene un poquito movida, ¿eh? Hay que, no sé, de velas, hay que rezar. Vamos a ver cómo terminamos en los próximos meses. Recién estábamos hablando de ganadores, estábamos hablando de perdedores, y cuando uno empieza a pensar en todo el boom que se está registrando alrededor de la inteligencia artificial, uno, obviamente con lógica, puede pensar que los grandes ganadores de este mercado son empresas como OpenAI, como Microsoft, como Anthropic, como Midjourney. O sea, las empresas que realmente están desarrollando esta tecnología, las que están haciendo este mercado y las que están haciendo boom. Bueno, te quiero decir que si pensabas eso, estás un poco equivocado, porque los grandes ganadores del boom de la inteligencia artificial no son ni OpenAI, ni Midjourney, ni estas empresas que mencionábamos recién, sino que son las grandes consultoras. Las grandes consultoras son las que más plata están haciendo con la inteligencia artificial, aunque esto parezca una ironía o un poco un contrasentido, pero en realidad lo tiene y mucho. Las consultoras están emergiendo como las grandes vencedoras de este auge de la IA, a pesar de la notoriedad de empresas como las que mencionábamos recién, y son las firmas de consultoría las que están capitalizando más efectivamente la demanda por soluciones de inteligencia artificial generativa. Un ejemplo, Accenture. Accenture es una de las consultoras más importantes a nivel mundial y se aseguró aproximadamente $3.600 millones en contratos, $3.600 millones en contratos y acuerdos de inteligencia artificial generativa en el último año. ¿Qué significa esta cifra? Bueno, es una cifra que supera los ingresos de OpenAI, aunque les parezca mentira. ¿Cómo es posible que una consultora esté ganando más plata que una propia empresa que está desarrollando el mercado al cual la consultora atiende? Pero claro, sí, la razón detrás del éxito de las consultoras radica justamente en la complejidad que enfrentan las empresas, los pequeños clientes, al intentar integrar las soluciones de inteligencia artificial. Porque empiezan a jugar cuestiones como, bueno, la elección entre modelos de código abierto y cerrado, la integración de datos, el cumplimiento de regulaciones de seguridad. Son todas cuestiones de decisiones críticas que pueden paralizar a cualquier empresa sin experiencia que quiere aplicar modelos de lenguaje o quiere aplicar inteligencia artificial a su compañía. Y en este contexto, ahí es donde entra a jugar la consultora. Contratar a una estratega de inteligencia artificial se convierte de esta manera en una solución práctica para muchas organizaciones que dicen, no, bueno, esto es un verdadero lío, no me quiero meter, contrato una consultora y que se encargue de él. Ahí es donde empiezan a jugar y ahí es donde empieza a ganar plata y a ganar juego las grandes consultoras. Incluso las consultoras tradicionales ya están pivotando hacia la inteligencia artificial y se espera que para los próximos 2 años los proyectos de IA generativa ya representen el 40% de los ingresos de, por ejemplo, Boston Consulting Group, que es una de las 3 grandes firmas de estrategia que hay en el mundo en este sentido. Y hay que también tener en cuenta que las startups de inteligencia artificial están enfrentando dificultades. A ver, el año pasado, si juntás a todas las empresas dedicadas a este rubro, recaudaron colectivamente 22.000 millones. Por supuesto, la más importante sigue siendo OpenAI, que ya el año pasado generó 3.000 millones de ingresos a nivel global en ese sentido. Pero son las consultoras las que realmente están sacando provecho de esto y sacando provecho de esta oportunidad, porque por ejemplo Accenture ya reportó en lo que va del año 2.000 millones
de ventas de IA generativa y otros 500 millones de ingresos en lo que va del año, con lo cual ya está casi a la altura de lo que generó OpenAI el año pasado. Es una tendencia muy clara, ¿no? En el panorama de la IA, las consultoras se están posicionando para ser los grandes ganadores de este mercado que recién están haciendo y donde se están acomodando las piezas, porque son las consultoras las que pueden hacer este ensamblaje de combinar la experiencia humana con una nueva tecnología para empezar a ofrecer soluciones a las empresas que quieren aplicar este tipo de desarrollos. Mayra, ¿qué más tenés ahí para este reporte? Maxi, te cuento que Microsoft y CrowdStrike siguen siendo noticia, el pantallazo azul sigue siendo un momento en la red del mundo de la tecnología. Buenos azules. Sí. En este caso viene por parte de la aerolínea Delta, quienes afirman que la interrupción y la falla tecnológica les causó una repercusión de $500 millones. Básicamente, Delta culpa completamente a Microsoft y CrowdStrike, y Microsoft dice que esto se debe a una falta de actualización de parte de Delta. Consideran que su infraestructura tecnológica no está a la altura de los servicios que brindan, y esta fue la razón por la que tuvieron una recuperación mucho más lenta que el resto de aerolíneas. CrowdStrike trató de no meterse mucho, volvieron a reiterar sus disculpas por la falla, pero aseguran que si Delta realmente cree que esto es culpa de ambas empresas, deberían de guardar y tener toda la información sobre la caída para poder luego hacer un análisis de qué fue lo que... Hasta el momento no hemos visto mucho que se culpe, todos sabemos lo que pasó, sabemos que fue una falla, son cosas que pasan a nivel tecnológico. Sin embargo, Delta sí está muy cerrado en que esto fue culpa de ambas empresas tecnológicas y que deberían responder a la afectación económica que tuvieron. Y sí, ahora empieza el momento de empezar a levantar los dedos acusadores y, bueno, la culpa es tuya, no, vos no hiciste esto, no hiciste aquello. Bueno, estamos claros, fue una pérdida muy grave, no solamente a nivel económico, sino a nivel de reputación de las compañías, ¿no? Que es donde muchas veces este tipo de fallas más golpea. Efectivamente, sí, hay un golpe importante a lo que tiene que ver con las finanzas, pero la reputación, cómo te ve la gente a partir de una situación como esta, en donde una persona que quizás quería volver a su casa para ver a la familia, se encuentra con que el vuelo lo suspendieron y que está en el aeropuerto y no le dan información y está todo bañado de color azul. Y sí, claro, obviamente que es para preocuparse. Te quiero contar del pase del año. El pase del año. Ustedes quizás creían que era la llegada de Mbappé al Real Madrid. Quizás pensaban que el pase del año podía ser la posible llegada de Julián Álvarez del fútbol inglés al fútbol español. Se está hablando mucho de esto. Bueno, no. Dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la informática, el pase del año es que uno de los cofundadores de OpenAI se va a la vereda de enfrente. Se une a Anthropic. Esto es casi, efectivamente, como pasar del Real Madrid al Atlético de Madrid o del River Boca para llevarlo a terruño argentino. Lo cierto es que John Sherman anunció su partida de la empresa creadora de ChatGPT para unirse a Anthropic, que, si no la conocen, son los creadores del chatbot Cloud. Son una startup artificial que está financiada por Amazon. Recordemos que OpenAI está financiada por Microsoft, así que acá también hay una disputa en ese sentido. Y Sherman es una persona que desempeñó un papel crucial como co-líder del equipo de entrenamiento de OpenAI, afinando los modelos de inteligencia artificial para las aplicaciones como el chatbot ChatGPT. Y la salida de Schulman se produce menos de 3 meses después de que OpenAI disolviera su equipo de superalineación. Ustedes saben que hay mucha polémica, es un tema muy ríspido porque el superalignment es la tarea dedicada a garantizar que las personas, que los seres humanos podamos controlar los sistemas de inteligencia artificial que superan justamente nuestras capacidades en muchas tareas. Hay mucho ruido, hay mucho movimiento en la empresa con este tema. Lo cierto es que Schulman se cruza la vereda, se suma a Anthropic, que es una empresa emergente que ha estado compitiendo palmo a palmo con OpenAI desde la fundación en 2021 por justamente tener un modelo de inteligencia artificial generativa más avanzado. Y no es el primero Schulman que hace esto, ¿no? OpenAI viene teniendo una sangría de líderes importante en los últimos meses. Jan Leike, que era parte importante del equipo de OpenAI, también se mudó a Anthropic.
Y ni hablar de Ilya Sutskever, una persona de la que hablamos en algún Week Report pasado, que fue cofundador de OpenAI y era una persona muy, pero muy ligada justamente a esta tarea de superalineamiento de la tecnología de la empresa, que directamente se fue peleado con Sam Altman, se fue en muy malos términos y hasta fundó una empresa propia que se llama Safe Superintelligence, específicamente abocada a lo que tiene que ver con tareas de control y con tareas de superalineamiento. Así que la salida de Schulman ya se enmarca en un contexto muy, pero muy enrarecido dentro de OpenAI. Recordemos que incluso en noviembre del año pasado se generó algo muy raro en donde el consejo directivo de la empresa había echado a Sam Altman, pero los empleados salieron en defensa de él y durante un tiempo no se sabía qué iba a pasar y resulta que Sam Altman volvió a la empresa, pero cuando volvió Sam Altman a la empresa se terminaron yendo otras personas. Bueno, hay que ver en qué termina este verdadero torbellino que está sufriendo la empresa que se hace insignia dentro de lo que es el mundo de la inteligencia. OpenAI es una película, en verdad. Es una película, bueno, pero seguramente si viene pronto la película de OpenAI, Hollywood no pierde pisada ni pierde oportunidades a este tipo de cosas. Este guión se está escribiendo en este momento y tenemos que ya pensar quién podría ser de Sam Altman. Sería interesante que propongan quién sería un buen actor para representarlo. Decir que Jesse Eisenberg ya hizo de Mark Zuckerberg, si no también lo vería en un papel así, es bastante parecido. Podemos hacer esta votación, podemos abrir la votación a nuestros oyentes a ver quién sería el actor que puede encarnar a Sam Altman. Habría que ir pensando el casting de esta verdadera novela, de esta tragicomedia, porque la verdad es que se mezclan muchos géneros distintos en lo que es la historia de la empresa más importante hoy por hoy en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Así es, Maxi, pero seguimos. Te cuento que el último informe de Celenet sobre las prioridades de TI en el sector asegurador de América Latina reveló que a pesar de que la inteligencia artificial generativa es vista con potencial grande, su implementación en el sector es mínima. Tan solo un 3% de aseguradoras están utilizando actualmente esta tecnología en producción para lo que fue a finales de 2023. Habría que ver cómo se está comportando a mitad de este año. Sin embargo, dejando la inteligencia artificial, otras tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes están ganando terreno en este mercado. Las principales prioridades de TI en el sector incluyen el crecimiento eficiente, la optimización de procesos y la reducción de costos operativos, con un aumento del 12% en los presupuestos de TI. Conforme veamos que van adoptando este tipo de tecnologías y otras tecnologías, vamos a ver un avance en el sector asegurador. Sin embargo, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que hasta el día de hoy sigue siendo un sector que está un poco rezagado, es un sector que sigue trabajando un poco a la antigua y no han tomado ese gran paso hacia la innovación por completo. Sí, efectivamente vamos a ver cómo se desarrolla esto en el curso de las próximas semanas. Quería compartir con vos, Maca, y con ustedes una historia muy pero muy curiosa con la que nos encontramos esta semana en las páginas de IT Now. En este momento la pueden leer en itnow.conectaB2B.com y es la historia del bug informático más costoso de la historia. Ustedes saben que en el mundo de la informática un bug son esos errores de codificación, un software que tiene en su propio código algún tipo de inconveniente. Y en el mundo del desarrollo de software, bueno, tener un bug puede ser algo muy pero muy costoso, pero pocos alcanzan el nivel de catástrofe financiera. Hoy estamos casi catástrofe. El género del programa de hoy es catástrofe sin duda, pero hubo una empresa que sufrió mucho por un simple fallo de codificación en su software. Y este agosto que estamos transitando se cumplen 10 años de esa historia, de la historia del bug más costoso de la historia. Si nos remontamos a un día de agosto del 2012, del año 2012, bueno, nos vamos a encontrar con un grupo de programadores que estaban trabajando para una empresa de trading en adaptar el bot, es decir, el software que tenían para un nuevo servicio de mercado de valores en Estados Unidos y lo tenían que hacer en tiempo récord. Asumieron esta tarea, poder hacerla en 33 días. Y así es como los desarrolladores trabajaron semanas y semanas de hasta 80 horas
sin descanso. O sea, que a esta gente le faltaba una almohada y varias tazas de café tenían encima seguro. Pero bueno, lo cierto es que el equipo reemplazó el código antiguo con el que trabajaban los sistemas de esta empresa, y ese código realizaba compras ficticias, compras de acciones ficticias para hacer pruebas. Y lo reemplazaron con el código real que se iba a ejecutar efectivamente en las operaciones de mercado. Los tipos probaron todo, hicieron exhaustiva prueba, verificaciones, y un día a las 8 de la mañana efectivamente desplegaron este nuevo sistema. 8 de la mañana, unos 90 minutos antes de la apertura de los mercados reales. Los desarrolladores aparentemente vieron que todo estaba bien, satisfechos con el logro, se fueron a una reunión, dejaron los teléfonos en el escritorio. Lo cierto es que a las 9:30 de la mañana, el mercado abrió y el bot empezó a operar. Y sin embargo, en lugar de seguir las instrucciones que tenía programadas, el bot empezó a comprar acciones al precio más alto disponible y a una velocidad, para que se den una idea, de 5 millones de acciones por segundo. Nosotros no tenemos a veces idea de cómo operan estos bots financieros, pero hacen este tipo de microtrading en tiempo real, donde se compran y se venden acciones en milésimas. Así, en cuestión de minutos, la empresa se encontraba en una situación crítica porque empezó a comprar al valor más alto disponible y las reservas de esta compañía, que eran de alrededor de 2.500 millones de dólares, estaban agotando a la velocidad de la luz. Por supuesto, se dieron cuenta de esta situación, empezaron a querer contactar a los desarrolladores para tratar de frenar este caos. Los tipos habían dejado los teléfonos en otro lado, el caos se apoderó de la empresa, hasta que finalmente, después de 11 minutos, dieron con efectivamente los programadores que fueron a las oficinas y con hachas, con las hachas del edificio, así para las emergencias de los incendios, empezaron a tener que destruir físicamente los servidores para que paren de operar. Lo cierto es que 37 minutos llevó esta operación, el bot llegó a operar 37 minutos y en ese lapso la empresa había perdido miles de millones de dólares. Como siempre en estas situaciones aparecen las empresas de mercado que son buitres. En este caso apareció Goldman Sachs, que compró las acciones de esta compañía a un precio obviamente ridículo, un precio de descuento porque la empresa se estaba yendo a pique, y la pérdida real que hubo fue de 457 millones de dólares. Tomemos la dimensión de lo que provoca un simple fallo en una codificación de software. En 37 minutos, un fallo, un bug provocó más de 450 millones de dólares de pérdida. Esta pequeña tragedia entonces de la historia informática que sucedió en agosto hace 12 años nos recuerda, nos subraya la importancia de adoptar prácticas de desarrollo, adoptar prácticas de implementación seguras, porque la historia de este horror, más que un error de programación, sirve como una advertencia sobre los riesgos que tiene codificar o trabajar de manera apresurada, ¿no? Querer hacer todo rápido y con un deadline imposible. Y por supuesto también nos recuerda la necesidad de que los programadores, por un lado, duerman bien y por el otro lado, siempre muchachos, a tener el teléfono encendido, porque nunca se sabe cuándo hay que agarrar un hacha y romper un servidor. Ay, sí. Terminamos este episodio con una noticia de tecnología, pero también me acabo de dar cuenta que somos un medio de deporte, porque todas las semanas hemos terminado hablado con algo de deporte. Es verdad, efectivamente, sí. Y está muy bien porque nos mantenemos fitness. En este caso te hablo un poco de fútbol americano. La NFL y Sony anunciaron una nueva alianza que convierte a Sony en el socio tecnológico oficial de la liga y el proveedor de nuevos artefactos para los juegos. Una de las tecnologías que se van a implementar es el Hawkeye Innovations, que va a mejorar la precisión en el arbitraje y la medición de la línea de ganancia. Estas son tecnologías que ya hemos visto en otros deportes, las vemos en el fútbol con el VAR. Entonces, la NFL ya está tomando ese paso que tanto se le ha criticado por innovar y volverse un poquito más un deporte con mayor implementación de tecnología. Además, te cuento también que Sony va a lanzar unos nuevos auriculares para los entrenadores que van a utilizar la red 5G de Verizon para mejorar la comunicación durante los partidos. Van a trabajar también en
en la tecnología de visualización en tiempo real para los aficionados, y esto va a ayudar a que la NFL sea un deporte aún más grande fuera de Estados Unidos, porque es más que todo conocido ahí, pero también a que empiece a implementar y se empiece a desarrollar de manera más tecnológica. Muy bien, así con este tono deportivo terminamos este catastrófico Week Report número 10. Ya podemos decir que somos binarios, hemos llegado a las dos cifras, somos 1 y también somos 0. Así terminó entonces nuestro Week Report. ¿Cómo la pasaste, Maika? Genial. Genial, como siempre. Esperemos que vos también la hayas pasado genial. Recordad que nos podés encontrar en cualquier momento en nuestra web itnow.conectab2b.com, en nuestro newsletter, en nuestras redes sociales. Estamos ya por todos lados, ya no nos banca nadie. Vamos a ir apareciendo en cualquier momento en los cartones de leche, pero no importa, ahí estamos fieles, reportando toda la actualidad de la tecnología en Centroamérica, en Caribe y en el mundo. Nos escuchamos dentro de 7 días con más noticias del mundo IT y de los negocios. Chau, chau, hasta la próxima. Bye.